Bueno, y terminando ya el último capítulo del libro de Efesios, podemos, cierto, ya tener un panorama más claro de lo que esta carta nos habla, cierto, con respecto a la formación del cristiano. Cuando nosotros vemos lo que Pablo, cierto, le escribe a la iglesia de Efesos, y vemos nosotros como un hilo conductor, que todo lo que Pablo le habla a ellos tiene que ver con la vida del cristiano, con el ser, cierto, y ser insertado en el cuerpo de Cristo como hijo amado, como ya no judío ni griego, sino como un solo cuerpo. En el capítulo 1 del libro de Efesos nosotros vemos, cierto, los 7 elementos, en este caso de un creyente, que son, cierto, que Él nos escogió, habiéndonos predestinado, que Él nos dio la gloria, tenemos la redención, tenemos la sobreabundancia de la riqueza y de la sabiduría, dando a conocer los misterios. Es decir, aquí tenemos 7 elementos, cierto, que nos dan posición como hijos del Señor, que fue lo que hablamos en la primera clase. La oración del cristiano, Cristo exaltado como cabeza de la iglesia. Vimos también el método de la salvación de los gentiles en el capítulo 2, cómo Él, cierto, envía su salvación y hace una comparación con la vida antigua que llevábamos y la vida nueva que tenemos ahora en Cristo Jesús. Y vemos acá, cierto, cómo Pablo, como un hilo conductor, va llevando, cierto, esta enseñanza a la iglesia de Efesos. Luego en el capítulo 2 dice que nosotros tenemos una posición, cierto, por naturaleza nosotros éramos hijos de la ira como gentiles, pero más ahora ya no hay gentil, ni judío, ni griego, ni israelita, ni esclavo, sino que todos son uno, ¿cierto? Y así también somos templo del Espíritu de Dios, que dice el capítulo 2. En el capítulo 3 ya hablamos, ¿cierto?, del misterio escondido que es Cristo en la iglesia, ya, y termina la carta, el capítulo 3 con una oración, ¿cierto?, de plenitud en el conocimiento interior de cada uno de nosotros como creyentes en Cristo. En el capítulo 4 y en el capítulo 5 es un hilo conductor de cómo, cierto, el cristiano tiene que ser, cierto, delante de los ojos del Señor como hijo de Dios, ya, la conducta cristiana que debe tener, cierto, como hijo de Dios. Luego habla de los 7 deberes, cierto, o las 7 cosas que nosotros debemos tener: un cuerpo, un espíritu, una fe, un bautismo, una misma esperanza, un mismo Dios y Padre de todos. Es decir, ahí está la porción de los uno, ya, que nosotros debemos tener. Luego habla de los dones y de la conducta del creyente como nuevo hombre en Cristo Jesús. En el capítulo 4, ya en el verso 17 hasta el verso 29, habla de la conducta del creyente, ya como nueva criatura delante del Señor. Y ya terminando el capítulo 4, habla de la conducta moral del creyente lleno del Espíritu. Comienza con el capítulo 5, hablando, cierto, de la conducta, cierto, de los hijos de Dios como amados por Dios su Padre. Luego ya en el verso 17 habla de la conducta y el conflicto del creyente lleno del Espíritu y la vida interior que lleva, que no tiene que andar en idolatría, en fornicación, sino más ser lleno del Espíritu. Ahí hay un verbo imperativo. Y terminando, cierto, ese capítulo 5, da consejos, cierto, a las casadas con sus maridos con respecto a Cristo y la iglesia, que es la cabeza y la iglesia su cuerpo, dando a revelar otra vez más este misterio escondido. Bueno, en el capítulo 6, que es lo que vamos a ver el día de hoy, tiene relación, cierto, con la vida doméstica del creyente lleno del Espíritu Santo. Por eso que él comienza esta carta hablando y diciendo: hijitos, hijitos míos, como un padre de familia, ya, algo bien doméstico. Obedeced en el Señor, dice la Escritura, a vuestros padres como es justo. Honra a tu madre y a tu padre, que es el primer mandamiento con promesa. Usted sabe que ese mandamiento con promesa son largura de días. Por lo tanto, si usted vive hartos años, porque la Escritura dice que el más robusto, 60, 70 años los más robustos, pero si usted vive 80, 90, 100 años, es por misericordia de Dios, porque se le han alargado los días por la honra que usted le ha dado a sus padres. Cada vez que la Biblia hable de la palabra honra, tiene que ver con dar,
no con reconocer. Usted reconoce, él es mi papá, ese es honrarlo. No, la honra tiene que ver con despojo, tiene que ver con dar. Es decir, cuando usted le da algo a su padre, una prenda de ropa, un dinero, cariño, amor, afecto, eso es honrar al padre, es despojarse. Honra a tu padre y a tu madre, despójate, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Aquí remacha, ¿cierto, Pablo, el escrito del honramiento a los padres. Y vosotros, padres, dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Es decir, no retarlos y no estar, cierto, con ellos regañándolos por cualquier cosa, sino que también respetar su espacio, pero no por eso no se les va a disciplinar. Al hijo, a la hija, hay que disciplinarlo, porque la Escritura dice, ¿qué padre que no ama a su hijo no lo disciplina? El amor tiene que ver con la disciplina. Si no hubiera disciplina es porque no hay amor. Hoy en día nosotros tenemos una generación de padres jóvenes que realmente a los hijos no los tratan mal, le hablan como un cristalito y se crían mal criados, falta de respeto, tuteando a toda la gente, haciendo berrinches por todos lados, pero al hijo no se le pega, al hijo no se le corrige. Entonces es necesario que usted sea buen administrador de lo que Dios le ha dado. Recuerde que herencia de Jehová son los hijos. Herencia de Jehová son los hijos. Si usted tiene un hijo, no es suyo, es de Dios. Dios permitió que usted se juntara con ese hombre, esa mujer, y pudieran procrear un bebé, y esa herencia se la dio el Señor. Administre bien esa herencia, porque vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es decir, la amonestación tiene que ser la guianza, en este caso de Dios, para su vida. Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez en vuestro corazón como a Cristo. Aquí está hablando, ¿cierto?, de los esclavos, de los sirvientes. Recuerde que en el tiempo de Cristo y en el tiempo de Pablo había muchos esclavos, que era algo normal para la época. Por lo tanto, el siervo debe obedecer al amo terrenal con temor y con temblor. Eso significa que nosotros debemos también respetar a nuestras autoridades, a nuestros jefes que tenemos en nuestros trabajos, a las autoridades designadas por Dios, aunque usted le haya dado el voto. Pero la Escritura dice que ninguna autoridad está ahí si no hubiese sido la voluntad del Señor. Por lo tanto, ojo con el voto, pero no le eche la culpa a las autoridades, porque también son puestas por el Señor. Así como Él pone reyes, también saca reyes. En el verso 6 de Efesios 6:6 dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo en buena obra como al Señor y no a los hombres, sabiendo que de Él viene sabiendo que el bien que cada uno hiciere ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Es decir, Pablo recomienda que nosotros todo lo que hagamos lo hagamos pensando en el Señor y no en el jefe ni la cámara que lo está mirando. Si usted va a trabajar, trabaje honradamente, trabaje, ¿cierto? Sométase a sus jefes, haga bien el trabajo, no ande robando, no ande mintiendo, no ande haciendo truhanería, no ande haciendo cosas que no corresponden, como sirviendo al ojo, o cuando viene el jefe usted se pone a hacer las cosas, pero cuando el jefe no está usted no hace nada. Sea sabio, conduzcase prudentemente, ocupando bien el tiempo. Si usted va a prestar un servicio de 4 horas, 6 horas, 8 horas en un trabajo de 12 horas, hágalo bien, no pensando que lo están mirando, sino que hágalo porque es justo y es correcto lo que usted está haciendo, porque aunque no esté su jefe, pero hay un ojo más grande que lo está mirando, que es el ojo de Dios. Él ve y mira todo lo que nosotros hacemos en esta tierra. Aunque usted se vaya a las profundidades de la mar, ahí está el ojo de Jehová mirando a cada uno de nosotros. Por lo tanto, Pablo recomienda, no hagáis las cosas por el ojo, sino hacerlas con acciones de gracia, sabiendo, cierto, que Cristo está ahí en todo lo que usted haga. Por lo tanto, dice, no sirviendo al ojo, y muchos sirven al ojo hoy en día, no solamente en los trabajos naturales, sino también en la iglesia. Cuando está el pastor, ¿cierto?, andan todos bien, pero cuando el pastor no está, empiezan la discusión y las peleas por detrás de pasillo. No, hermano, usted sirva a Dios como corresponde, no mirando al hombre ni a la mujer, porque son humanos, cometen errores y fallan igual que todos. Usted mira a Cristo, que es el blanco perfecto.
El verso 6 de Efesios dice, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no como a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. Es decir, si usted hace el bien, Dios le dará también el bien a usted. Vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay excepción de personas. Aquí también le habla, ¿cierto?, a aquellos jefes que son hostigadores, usureros y que son cristianos. Le está diciendo, tranquilo, dejen que la gente trabaje bien, si yo estoy mirando todo y para mí no hay excepción de personas, el esclavo, el libre, el bueno, el malo, todos yo los miro por igual y el día de mañana cada uno tendrá que dar su cuenta. Así que maravilloso este texto de Efesios capítulo 6 porque habla de la conducta de la vida como hijo y como creyente, no solamente en el trabajo, sino también en la iglesia, cómo debemos conducirnos. El verso 10 dice algo muy importante, que tiene que ver con la vida espiritual. Dice, por lo demás, hermano mío, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, no en su poder, no en su fuerza, en las de Dios, porque la suya se acaba. La fuerza de Dios es cuando usted ya no tiene ninguna. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Aquí aparece Efesios 6:11, donde está hablando, ¿cierto?, de esta armadura que usted y yo tenemos, ¿cierto?, para poder protegernos, cuidarnos del maligno. Bueno, dentro del verso 10 y el verso 11, vemos cómo acá Pablo, ¿cierto?, muestra una armadura para que el cristiano, ¿cierto?, pueda defenderse, pueda tener estas herramientas para poder vencer en esta batalla espiritual que no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Y vamos a ver lo que el apóstol, ¿cierto?, recomienda a esta iglesia de Efeso para que ellos puedan usar esta armadura. Dice, vestido de toda la armadura, el verso 11, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí vemos, ¿cierto?, que este texto de Efesios 6:12 se ha ocupado para guerra espiritual, se ha ocupado para hacer miles de manuales y muchas guías para poder, ¿cierto?, fortalecer al cristiano, pero nosotros no debemos desconocer que hay una guerra espiritual, no debemos conocer que hay un mundo espiritual, hay una dimensión distinta a la física que nosotros tenemos, donde se mueven los espíritus y los demonios. Por lo tanto, Pablo está, ¿cierto?, haciendo mención de este listado de enemigos que tenemos, que son principados, potestades, gobernadores, tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Podemos a lo mejor mucho que decir con respecto a cada uno de estos, qué significa una potestad, qué significa un gobernador, qué significa tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad, pero no es un tema de guerra espiritual, no es un tema en el cual nosotros, ¿cierto?, vamos a ahondar en esta carta, sino vamos a ir, ¿cierto?, viendo esta armadura. Sabemos que tenemos un enemigo por el cual luchar, ¿cierto?, que es a Satán, el diablo, la serpiente antigua, pero también tenemos, ¿cierto?, huestes espirituales, demonios, espíritus, que también están bajo su dominio, los cuales atacan a los creyentes. Y muchas veces he escuchado yo de pastores, de hermanos que dicen que un cristiano no puede tener un demonio, no puede tener un espíritu, y yo quiero decirle con todo el amor que le tengo en el nombre del Señor, que la Biblia dice, la misma Biblia dice que Jesús entraba a la sinagoga de los judíos y los endemoniados estaban dentro. Por lo tanto, todos sabemos que la gente que anda en el mundo afuera está lleno de espíritus incorrectos, pero dentro de la iglesia también existen, y no es algo que usted tiene que hacer vista gorda. Por eso Pablo le enseña en la iglesia de Efesios que esté atento y que se ponga todos los días esta armadura, porque esta armadura le va a salvar la vida
en algún momento en su caminar como cristiano. En el verso 13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado, estar firme. Todos nosotros hemos tenido un día malo, ¿cierto? Cuando todo no funciona, cuando todo nos va mal, cuando usted se levanta y es un día negro, un día oscuro, un día gris. Dice la Biblia: toma esta armadura porque terminando ese día tú tienes que terminar firme en Cristo, no cediendo ni un milímetro al enemigo, ¿cierto?, de terreno. Siempre confiando en el Señor, pero que el día malo vendrá, sí vendrá. Algunos tendrán 2 días malos, 3 días malos, un mes malo, un año malo, varios años. Por lo tanto, esta armadura tiene que ser algo que usted pueda ponerse todos los días constantemente. Estad pues firme y ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Aquí vemos, ¿cierto?, 2 elementos importantes. Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, en el verso 14. La coraza de justicia tiene que ver, ¿cierto?, con lo que el soldado romano se ponía, ¿cierto?, en el pecho. Es la coraza lo que a él le cubría, ¿cierto?, de flechas, de espada, ¿cierto? Es la vestidura que te cubre el corazón, los pulmones, es la vestidura que te cubre los órganos internos, ¿ya? Estar firme y ceñidos vuestros lomos con la verdad. Tiene que haber una palabra de verdad. El calzado de los pies tiene que ver, ¿cierto?, con el Evangelio, con el ponerse los calzados, con tener la buena disposición para evangelizar, poder ir, ¿cierto?, a alcanzar a aquel que no ha sido alcanzado. Y ponerse esos calzados tiene que ver con la obediencia a la gran comisión, a la buena voluntad que tiene que tener usted para poder compartir a Cristo en la vida de los demás. Sobre todo, tomar el escudo de la fe con la que podáis apagar todos, no dice algunos, todos los dardos de fuego del maligno, todas las maquinaciones. El escudo de la fe es el único arma, es la única parte del cuerpo, de esta armadura, que te protege de todo, de los ataques, de las hechicerías, de las brujerías, de la pandemia. El escudo de la fe, que es la seguridad y la certeza, Hebreos 11:1, que nosotros tenemos, ese escudo de la fe es la que a nosotros nos mantiene intacto. Cuando venga el enemigo, ponga el escudo de la fe por delante y va a ver que nada lo tocará ni le dañará. Dice el verso 17: y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo es el casco. El yelmo tiene que ver con la protección que usted tiene en su cabeza. El casco del soldado le protegía su mente, su cerebro, sus pensamientos. Póngase el yelmo de la salvación, que nadie venga a vacilar si usted es salvo o no es salvo. Usted es salvo en el nombre de Cristo, porque Cristo murió por usted. Usted nació de nuevo y nadie puede hacer dudar de su salvación. Por lo tanto, este yelmo, este casco que les protege los oídos de murmuración, de malos pensamientos que puedan venir en su mente, o de a lo mejor de algún comentario de pasillo, de algún vecino, algún hermano en la iglesia, en su trabajo. Póngase ese yelmo de salvación, ese casco, y no permita que entren pensamientos de baja autoestima, que tú no puedes, que tú no vas a surgir, que tú no vas a prosperar, que tú nunca lo vas a tener. No se apropie de esas palabras. El casco, el yelmo de la salvación, nos sirve para protegernos de esos ataques del maligno. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que tiene que morar, ¿cierto?, en nuestra boca. Esta espada se toma en la mano, pero es la boca, orando todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica a todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Aquí tenemos otro misterio. El Evangelio es un misterio. Claro, porque el Evangelio son buenas noticias. Ya, el Evangelio son buenas noticias. Pero ¿cuál es la buena noticia? ¿Que Cristo te va a dar un auto? ¿Que Cristo te va a darte tu casa? ¿Que Cristo te va a sanar el juanete? ¿Que Cristo va a poder, hermano, hacer algo? Esa es la buena noticia, porque todas las buenas noticias nosotros las miramos con cosas materiales como bendición y prosperidad. Pero recuerde que nuestras bendiciones son espirituales. Esas buenas noticias que aparece ahí, ¿cierto? El misterio del Evangelio, buenas noticias, tiene que ver con lo que Cristo a usted le ha dado. Cristo a usted le ha dado muchas cosas. Primero, acá le está dando la armadura, le está dando el Espíritu Santo,
le da dones, le da salvación, lo hace sentar juntamente con Él en lugares celestiales, lo hace heredero y coheredero con Cristo, lo hace una nueva criatura, lo hace ministro de un nuevo pacto. Todas esas palabras en el Nuevo Testamento son el Evangelio, la grata nueva, que usted es rey, sacerdote y profeta, que usted es un linaje y un sacerdocio santo. Esas son buenas noticias, pero nadie predica de esas buenas noticias. Todos están materializando la bendición del Evangelio, no sabiendo que las buenas noticias que Cristo trae en nuestra vida son para hacer tesoros ahí arriba y no aquí en la tierra donde todo muere y es corrupto. Ojo con eso. El verso 20 dice: por el cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro del Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Aquí Pablo ya se está despidiendo. Paz sea a los hermanos en amor y fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Vemos acá cómo esta carta termina, ¿cierto? Hablando de este discípulo amado Tíquico, que fue el que llevó la carta, porque recuerde que Pablo estaba en prisiones romanas. Él llevó la carta a la iglesia de Efeso y esta carta fue enseñada paso por paso, capítulo por capítulo, párrafo por párrafo a la iglesia, exhortando, enseñando y guiando al pueblo de Dios para que pudiera, ¿cierto?, estar firme en esta batalla de la fe, como creyente, como hijo del Señor. Es una carta maravillosa, es una carta fortalecedora, es una carta que te anima, es una carta que te muestra 2 o 3 misterios que estaban escondidos, uno el Evangelio, el otro Cristo en la iglesia. Estos misterios escondidos son revelados, son corrido la cortina gracias a Cristo nuestro Señor y Salvador. Así que, hermanos amados, espero que este estudio de la carta a los Efesios le haya servido. Es algo simple, es algo sencillo, a lo mejor no es tan profundo como exegéticamente usted le gustaría que se estudiara, pero es una carta la cual hoy día nos trae fortaleza y bendición a nuestra vida. Póngase la armadura de Dios, recuerde que vendrá el día malo, sea un buen hijo, un buen soldado de Jesucristo, aférrese a las promesas y a las realidades que hoy día tiene en Cristo Jesús y póngase siempre el yelmo para cuidar sus pensamientos, su mente, la coraza para cuidar su corazón, sus pulmones y los calzados para poder ir con buena voluntad a predicar el Evangelio del Reino. Espero que le haya servido y seguiremos, ¿cierto?, entregando material, prédicas, enseñanzas en este canal para que su vida, su hogar, su iglesia sea bendecida en el nombre de Jesús. Nos vemos en la próxima. Que el Señor les bendiga. Shalom a todos.